En el año 480 a.C., el vasto imperio persa inició una de las invasiones más ambiciosas de la antigüedad contra las ciudades-estado griegas. El rey Jerjes I, sucesor de Darío, buscaba expandir su dominio y vengar la humillante derrota de su padre en Maratón 10 años antes. La movilización persa fue colosal, reuniendo a soldados de todas las naciones bajo su control, desde Egipto hasta el Indo. Para cruzar el Helesponto, Jerjes ordenó la construcción de un puente de barcos sin precedentes que desafiaba la ingeniería de la época. Mientras tanto, en Grecia, el temor se extendía entre las poleis ante la noticia del avance imparable de la Gran Armada. A pesar de sus rivalidades históricas, varias ciudades-estado decidieron formar una liga defensiva para proteger su libertad. Esparta, conocida por su cultura militarista y sus guerreros de élite, fue elegida para liderar la resistencia terrestre. El rey Leonidas I, un hombre de gran coraje y experiencia, asumió el mando personal de la vanguardia griega. Antes de partir, Leonidas consultó al oráculo de Delfos, quien emitió una profecía sombría sobre el destino de un rey espartano. La profecía sugería que, o bien Esparta sería destruida, o bien lloraría la muerte de uno de sus reyes. Consciente del peligro, Leonidas seleccionó solo a 300 hombres, todos ellos con descendencia masculina para asegurar su linaje. A estos espartanos se les unieron contingentes de otras ciudades, como tebanos, tespios y focidios, sumando unos 7000 hombres en total. El lugar elegido para la defensa fue el paso de las Termópilas, conocido como las Puertas Calientes por sus manantiales termales. Este desfiladero era tan estrecho en algunos puntos que solo un carro podía pasar a la vez, neutralizando la superioridad numérica persa. Al llegar al paso, los griegos comenzaron a reconstruir un antiguo muro defensivo, construido originalmente por los focidios. La flota persa, mientras tanto, sufrió graves pérdidas debido a una tormenta devastadora frente a la costa de Magnesia. Jerjes instaló su campamento en las llanuras cercanas, esperando que la simple vista de su ejército hiciera huir a los griegos. El gran rey envió a un jinete para espiar a los griegos y ver qué estaban haciendo en su pequeño campamento. El espía regresó con un informe asombroso. Los espartanos estaban haciendo ejercicio y peinando sus largas cabelleras. Jerjes se rió, pensando que tal comportamiento era señal de vanidad y debilidad, pero sus asesores le advirtieron que era su ritual ante la muerte. Después de esperar 4 días para que los griegos se retiraran, el gran rey finalmente perdió la paciencia. En el 5.º día, ordenó a los medos y a los cicianos que lanzaran el primer asalto para capturar a los rebeldes con vida. Los griegos formaron una densa falange, un muro de escudos de bronce casi impenetrable para las armas ligeras persas. La lucha fue brutal desde el primer momento, con el estruendo del metal chocando contra el metal, resonando en el desfiladero. Las lanzas persas eran más cortas que las griegas, lo que les ponía en una desventaja táctica mortal en el espacio confinado. Los espartanos utilizaban una táctica de retirada fingida para atraer a los persas y luego volverse para masacrarlo. Viendo que sus tropas regulares fallaban, Jerjes decidió enviar a su guardia de élite, los legendarios Inmortales. Se les llamaba Inmortales porque cada vez que uno moría, era inmediatamente reemplazado para mantener siempre el número de 10.000. Sin embargo, incluso los Inmortales lucharon por romper la férrea disciplina de la línea espartana en el terreno estrecho. Leonidas permanecía en la vanguardia, dirigiendo la defensa con una calma que inspiraba terror en sus enemigos. El segundo día de combate siguió el mismo patrón, con los griegos resistiendo heroicamente cada embestida persa. Jerjes observaba desde su trono elevado, levantándose 3 veces por la angustia de ver a su ejército ser diezmado. La moral persa empezaba a flaquear, mientras que los griegos, aunque agotados, se mantenían firmes en sus posiciones. Fue entonces cuando un hombre local llamado Efialtes de Traquis se presentó ante el rey persa con una información crucial. Efialtes, motivado por la codicia de una gran recompensa, reveló la existencia de un sendero de montaña oculto llamado Anopea. Este sendero permitía a las tropas persas flanquear la posición griega y atacar desde la retaguardia. Jerjes, entusiasmado por la traición, envió inmediatamente a Hidarnes y a sus inmortales por el camino secreto durante la noche. Los focidios que custodiaban el sendero fueron sorprendidos por el ruido de las hojas secas bajo los pies de los persas. Al verse superados en número y bajo una lluvia de flechas, los focidios se retiraron a la cima de la montaña, dejando el camino libre. Al amanecer del tercer día, los exploradores griegos bajaron de las colinas para advertir a Leonidas sobre el flanqueo inminente. Leonidas convocó a un consejo de guerra urgente para decidir el destino del contingente griego. Muchos argumentaron que la retirada era la única opción lógica para salvar al ejército y luchar en otro lugar.
Leonidas, sin embargo, sabía que las leyes de Esparta prohibían a sus guerreros abandonar su puesto en el campo de batalla. Ordenó a la mayoría de las tropas griegas que se retiraran para evitar una masacre innecesaria y conservar fuerzas para el futuro. Los 300 espartanos decidieron quedarse, cumpliendo con su deber sagrado y el honor de su ciudad, Ponto Conte. Junto a ellos, 700 tespios liderados por Demófilo se negaron valientemente a abandonar a sus aliados espartanos. También permanecieron unos 400 tebanos, aunque las fuentes antiguas sugieren que su presencia fue menos voluntaria. Leonidas sabía que esta sería su última batalla y exhortó a sus hombres a desayunar bien, pues cenarían en el Hades. A media mañana, Jerjes ordenó el ataque final, coordinando el avance frontal con el descenso de las tropas desde el sendero de Anopea. Sabiendo que el final estaba cerca, los griegos salieron de la zona estrecha para luchar en el espacio más abierto y causar el máximo daño. Lucharon con una ferocidad desesperada, usando sus lanzas hasta que todas estuvieron rotas por el uso constante. Cuando las lanzas fallaron, sacaron sus espadas cortas, los sifos, y continuaron la carnicería cuerpo a cuerpo. Incluso cuando sus espadas se mellaron o perdieron, los griegos lucharon con las manos desnudas y los dientes. En medio del caos, el rey Leonidas cayó herido de muerte, atravesado por múltiples flechas y lanzas. Se produjo una lucha feroz sobre el cuerpo del rey caído, con los griegos intentando proteger los restos de su líder. Finalmente, los defensores supervivientes se retiraron a una pequeña colina llamada el Colonos para realizar su última resistencia. En este punto, los persas, temiendo acercarse más a los guerreros desesperados, decidieron terminar el trabajo desde la distancia. Una lluvia masiva de flechas oscureció el sol, tal como el espartano Diéneques había bromeado que sucedería. Diéneques había dicho, mejor, así lucharemos a la sombra, mostrando el humor lacónico característico de su gente. Bajo esa lluvia de proyectiles, los últimos defensores de las Termópilas perecieron, selando su leyenda con sangre. Jerjes, furioso por las pérdidas sufridas, ordenó que el cuerpo de Leonidas fuera decapitado y crucificado. Este acto de profanación era inusual para los persas, lo que indica cuánto había enfurecido Leonidas al gran rey. Aunque los persas ganaron el paso, el sacrificio griego no fue en vano, pues compró tiempo valioso para el resto de Grecia. La noticia de la heroica resistencia se extendió por todas las poleis, encendiendo una llama de esperanza y unidad. Poco después, la flota griega derrotaría decisivamente a la persa en la batalla de Salamina, cambiando el curso de la guerra. Finalmente, en la batalla de Platea, un ejército griego unido expulsaría a los persas del continente para siempre. Años más tarde, se erigió un monumento en las Termópilas con un epitafio escrito por el poeta Simónides. El texto decía, «Caminante, ve a Esparta y di que aquí yacemos por obedecer sus leyes». La batalla de las Termópilas se convirtió en el símbolo máximo del valor frente a la adversidad abrumadora. Historiadores de todas las épocas han analizado las tácticas y el significado político de este enfrentamiento. El heroísmo de los 300 ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine a lo largo de los siglos. La disciplina espartana sigue siendo estudiada en las academias militares como un ejemplo de cohesión de unidad. El nombre de Leonidas evoca instantáneamente la imagen del líder que se sacrifica por el bien común de su pueblo. Las excavaciones arqueológicas en el sitio han revelado puntas de flecha persas que confirman el relato de la lluvia de proyectiles. El paisaje de las Termópilas ha cambiado debido a la sedimentación, alejando la costa del vaso original. Sin embargo, el espíritu de la batalla permanece impregnado en las rocas y el aire del lugar. ¿Cómo hubiera sido el mundo si los griegos no hubieran resistido en ese estrecho paso montañoso? La defensa de la democracia y la libertad individual tiene una de sus raíces más profundas en este conflicto. Cada guerrero que cayó allí se convirtió en una estrella en el firmamento de la historia militar universal. La traición de Efialtes es recordada como una de las más infames de todos los tiempos, sinónimo de deslealtad y opinión. Por el contrario, el nombre de los tespios a menudo se olvida injustamente, a pesar de su sacrificio igual de valioso. La logística persa fue un prodigio para su época, moviendo suministros para cientos de miles a través de continentes. Jerjes, a pesar de su derrota final, dejó un legado de grandeza arquitectónica en su propia tierra de Persia. La tensión entre Oriente y Occidente en la antigüedad encontró en las Termópilas su punto de ruptura más dramático. Leonidas no solo defendió un paso, defendió una idea de civilización que perdura hasta nuestros días. El grito de «Molon Leib, ven y tómalas» resuena todavía como el desafío definitivo a la tiranía. Los espartanos se prepararon para la muerte con la misma elegancia con la que otros se preparan para un banquete. La armadura de bronce, aunque pesada, proporcionaba una protección que las túnicas de lino persas no podían igualar.
El entrenamiento del apogee convirtió a los niños espartanos en las máquinas de guerra más perfectas del mundo antiguo. La solidaridad entre los soldados griegos fue el pegamento que mantuvo unida la falange bajo una presión inimaginable. Jerjes pensó que comprando a los líderes griegos ganaría la guerra, pero no contó con la voluntad de los pueblos. La geografía de Grecia, con sus montañas y costas recortadas, fue el mejor aliado de los defensores. El humo de las antorchas persas durante la marcha nocturna por Anopea debió parecer una serpiente de fuego en la montaña, hondo. El silencio en el campamento griego, antes del asalto final del tercer día, debió ser sepulcral y solemne. Los caballos persas relinchaban de terror ante el olor de la sangre y el estruendo del metal en el paso estrecho. Leonidas, al morir, no solo dejó un trono vacío, sino un pedestal para que toda Grecia se levantara sobre él. La derrota física en las Termópilas fue, paradójicamente, una victoria moral que desmoralizó el mando persa. El valor no es la ausencia de miedo, sino el conocimiento de que algo es más importante que el miedo mismo. El legado de las Termópilas nos enseña que un pequeño grupo decidido puede cambiar el curso de la historia. Hoy en día, el sitio es un lugar de peregrinación para aquellos que valoran la libertad y el sacrificio. Las historias de los guerreros individuales, aunque muchos nombres se perdieron, forman un tapiz de valentía colectiva. ¿Qué pensaba Jerjes en su viaje de regreso a casa, tras haber visto a sus mejores hombres caer ante unos pocos cientos? La superioridad tecnológica no siempre garantiza la victoria frente a la superioridad táctica y moral. La falange espartana era como un organismo único, donde cada miembro dependía de la vida del que estaba a su lado. El paso de las Termópilas sigue siendo un recordatorio de que la libertad a menudo tiene un precio muy alto. Leonidas y sus hombres no luchaban por la gloria personal, sino por la supervivencia de sus familias y su cultura. La estrategia persa de tierra quemada, a medida que avanzaban solo, aumentó la determinación de la resistencia griega. Incluso en la mitología griega, el sacrificio de los héroes es un tema recurrente que encuentra su eco real en esta batalla. La coordinación entre la flota en Artemisio y el ejército en las Termópilas fue un hito en la guerra combinada. El sol de Grecia ha sido testigo de muchas batallas, pero ninguna tan poética y brutal como esta. Los poetas de la época cantaron las hazañas de los caídos, asegurando que su recuerdo no se borrara con el tiempo. Las Termópilas no fue solo un evento militar, fue un choque de visiones del mundo totalmente opuestas. La arqueología submarina cerca de la costa sigue encontrando restos de la gran armada de Jerjes. El miedo que sintieron los persas al enfrentarse a hombres que no retrocedían debe haber sido paralizante. Leonidas se convirtió en el arquetipo del rey guerrero, una figura que domina la historia antigua. El valor de los 300 espartanos se basa en una vida entera de preparación y disciplina extrema. Cada herida recibida por los griegos en las Termópilas fue una medalla de honor para su estirpe. La batalla terminó, pero la guerra apenas comenzaba a inclinarse a favor de la libertad. Jerjes nunca pudo comprender por qué hombres libres lucharían hasta la muerte sin látigos que los obligaran. La igualdad entre los iguales, homoioi, espartanos, fue la base de su fuerza inquebrantable. Las Termópilas es una lección de que la calidad y el propósito pueden superar a la cantidad bruta. El paso estrecho actuó como un embudo, concentrando el poder griego y dispersando el caos persa. Los escudos griegos, con su núcleo de madera y cara de bronce, eran maravillas de la tecnología defensiva. La muerte de Leonidas fue el precio que pagó para que Grecia pudiera vivir y florecer. La determinación de los tespios, que no tenían la misma obligación legal que los espartanos, es igualmente asombrosa. El impacto psicológico de la batalla en el ejército persa fue profundo y duradero durante toda la campaña. La historia se escribe con la sangre de los valientes y la tinta de los sabios que la recuerdan. Las Termópilas sigue siendo la vara de medir para cualquier acto de resistencia desesperada en la historia moderna. El sacrificio de Leonidas es un recordatorio de que los líderes deben ser los primeros en correr los riesgos. El aire en el desfiladero todavía parece vibrar con el eco de los gritos de guerra y el choque del bronce. ¿Cómo sería nuestro arte y nuestra filosofía sin el legado de los que cayeron en el 480 A.C.? La unidad griega, aunque frágil, fue suficiente para detener al imperio más grande del mundo en ese momento. La traición de Efialtes es la mancha oscura en un lienzo de luz heroica. Los espartanos no preguntaban cuántos eran los enemigos, sino dónde estaban. La batalla de las Termópilas es un drama en 3 actos: esperanza, traición y martirio. El mármol de las estatuas modernas no puede capturar la humanidad y el dolor de los guerreros reales. Cada flecha persa que voló ese día llevaba consigo la ambición de un rey y el miedo de un imperio.
La victoria persa fue pírrica, un triunfo en el papel que sembró las semillas de su futura ruina. El nombre de las Termópilas vivirá, mientras existan hombres que valoren su libertad más que su vida. Leonidas, el león de Esparta, rugió por última vez en ese desfiladero, y su eco todavía nos alcanza. El sacrificio no fue un final, sino un comienzo glorioso para la cultura occidental. En el silencio de la noche, si escuchas bien, las piedras de las Termópilas todavía cuentan su historia. Los 300 no eran solo soldados, eran padres, esposos y ciudadanos, con un propósito sagrado. La falange griega era un muro vivo que desafiaba la lógica de los números. Jerjes se retiró a su tienda cada noche con la frustración quemándole el pecho. El valor es contagioso, y el de los espartanos infectó a toda Grecia con un deseo irreprimible de victoria. La geografía de las Termópilas es el lienzo donde se pintó la obra maestra de la resistencia humana. No hubo gloria para Efialtes, solo un nombre maldito que perdura en la infamia. El sol se puso sobre el tercer día de batalla, dejando atrás un cementerio de héroes y un mundo cambiado. La batalla de las Termópilas es la prueba de que el espíritu humano es el arma más poderosa. Leonidas nos enseñó que es mejor morir de pie que vivir de rodillas ante un tirano. Los tespios y los espartanos, unidos en la muerte, borraron las fronteras de sus ciudades para siempre. La leyenda de los 300 es una antorcha que sigue iluminando los momentos más oscuros de la humanidad. Descansa en paz, Leonidas, tu guardia ha terminado, pero tu ejemplo es eterno. El paso de las Termópilas es, y será siempre, el altar de la libertad griega y universal. Pontiac. Caminante, recuerda su nombre, pues su sacrificio te permite caminar libre hoy. La historia de las Termópilas es una canción de valor que nunca dejará de cantarse.